Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar presente. Espero que les pueda servir un poco lo que voy a exponer. No soy ningún experto en la materia, pero es una materia que me interesa bastante y es que he estado metido, ¿no? Igual espero no solamente sus preguntas, sino también sus comentarios. Y si puede hacer como que una pequeña conversación en el chat sería genial. Entonces, ya para comenzar, el título se llama Aplicando Ciencia y más, porque tenemos este concepto de que las ciencias biológicas, por ejemplo, incluso dentro de ecología, es, podemos pensar que es solo investigación, 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 investigación. Y si bien es cierto, la investigación es súper importante, también hay otros aspectos en el que podemos trabajar. Y en este caso es sobre manejo de ecosistemas. Bueno, y antes que nada, dar gracias a Nexus, a la facultad y a Journal Club, ¿no? Entonces, el contexto actual en el que vivimos y en el que hemos estado viviendo desde hace mucho tiempo es de que los humanos, a través de la historia, hemos impactado a nuestro entorno, ¿no? Necesitamos realizar actividades agrícolas para obtener seguridad alimentaria. Al final somos personas con necesidades. También tenemos otro tipo de necesidades, un poco más indirectas, como los que nos motivan a hacer minería ilegal. Todo esto tiene un impacto en el entorno y a su vez tiene un impacto en la biodiversidad. En este paper justamente hay este gráfico que me parece que resume súper bien este problema. Aquí podemos ver cuál es la tendencia entre la acumulación de extinciones de mamíferos a lo largo de los años. Entonces, siempre va hacia arriba, ¿no? Y a cada vez escalas más aceleradas. Pero no solamente es en mamíferos, también pasa con reptiles, pasa con aves. Incluso en los últimos años se está dando cada vez un incremento más drástico. Un ejemplo muy bueno que sirve para visualizar cuál es el efecto de los humanos en sí y que no solamente es el ambiente per se, es en el caso de Nueva Zelanda, ¿no? A Nueva Zelanda primero llegaron los, entre comillas, nativos, que serían los polinesios, que son gente de rasgos asiáticos, y con ellos ya se dio una acumulación de extinciones de especies. Se más o menos se estabilizó hasta la llegada de los europeos, donde la extinción siguió incrementándose hasta llegar a un 50%. Y esto no es un problema tipo que haya sido del pasado y ya no lo estemos viviendo, es algo que se está incrementando incluso actualmente. La ISN, como ustedes tal vez habrán escuchado, categoriza las especies entre amenazadas y no amenazadas. Entonces, el número de especies de anfibios que son amenazados cada vez son más, igualmente con mamíferos, igualmente con aves. Ante estas circunstancias, debemos preguntarnos, ¿el desarrollo socioeconómico se está dando adecuadamente? Entonces, para esto yo quiero que, si bien es cierto la charla se titula Manejo de ecosistemas, yo quiero que también piensen de que es una forma de hacer conservación, porque conservación realmente es un manejo, es aprovechar, digamos, los ecosistemas, como que hacerle un uso, pero de manera sostenible, de que nosotros tengamos tantos beneficios como las generaciones futuras, que no estemos afectando a las generaciones futuras. Entonces, lamentablemente con investigación sola no se llega, ¿no? Lo que necesitas también es tener poder de decisión. Y ahorita los que están teniendo poderes de decisión, tal vez no están haciendo todas las cosas que a nosotros nos gustaría que lo hagamos. Hay una pequeña cosa que quería aclarar respecto al término. Tal vez si ustedes escuchan a la profesora de la agraria, Zulema Quinteros, la doctora, ella critica bastante lo que es manejo, el término, porque hace creer de que el humano está encima y está manejando al ecosistema, ¿no? Que está como que a su merced el ecosistema. Pero en general lo pueden llamar manejo, le pueden llamar administración o gestión, la idea es la misma. Yo por términos de simplificación voy a insistir en llamarlo manejo. Disculpen un poco la demora. Bueno, les sigo explicando. Entonces, aquí como pueden ver en la diapositiva, también cuando hablamos de manejo, finalmente, ¿qué es manejo? Es una serie de acciones que tenemos respecto a algo, pero no son series de acciones al azar, ¿no? Es cuando realmente planificamos, cuando tenemos en claro qué objetivos tenemos de ello, y en base a nuestros objetivos actuamos. Y esto no solamente se limita al manejo occidental que se da, sino también se ha dado desde tiempos precolombinos incluso. Entonces, como les decía, el manejo se ha dado desde tiempos precolombinos. Ustedes habrán escuchado de los andenes
de las miles de formas de hacer agricultura que tenían, eso también es modificar el entorno. También tenían canales de irrigación, modificaban ríos, modificaban las pendientes, incluso sembraban taras en lomas como para captar más humedad. Entonces, manejo realmente lo hemos dado siempre, pero también hay algunos indicadores, ¿no? No todos los manejos son igual de eficientes y la idea es ir mejorando. Ahora, en específico, voy a hablar de manejos de ecosistemas o de biodiversidad, y para eso les recuerdo bien brevemente que un ecosistema lo entendemos como la relación de entre elementos, ¿no? Y estos elementos vendrían a ser los elementos abióticos, como es el clima, el suelo, los elementos bióticos, fauna, flora, microorganismos, hongos, y los elementos sociales, que vendrían a ser las comunidades, los ciudadanos y las culturas, etc. Entonces, entre estas tres niveles, nos van a dar un marco general que es un ecosistema. Normalmente pensamos en lo que es silvestría, pero si vemos realmente la realidad, nos vamos a dar cuenta de que es casi imposible separar al humano del entorno. Y realmente sería contraproducente hacerlo. Ya que estamos hablando de manejo de ecosistemas, quería darles algunas características que tiene, a diferencia de otro tipo de manejo, como manejo de empresas, por ejemplo. En el manejo de ecosistemas no tenemos un objetivo financiero claro, más bien son múltiples los objetivos, porque estos objetivos dependen de muchos stakeholders. Los stakeholders vendrían a ser organizaciones sociales, personas que están relacionados con el ecosistema, que se pueden beneficiar o se pueden perjudicar, pero que sí o sí como que se ven afectados por, entonces son involucrados. Por otro lado, ustedes saben de que el manejo de ecosistemas y la conservación no es la prioridad, creo que de ningún gobierno aún. Por eso nuestros recursos son limitados y a pesar de ello, nosotros mismos somos los primeros en tener altas expectativas, porque queremos conservar bien, no perdonamos muchos errores. Y esto es obviamente porque los ecosistemas son complejos, tienen un gran entramado y por lo mismo que son complejos, no son fácilmente modelables, no son predecibles en su totalidad. Tenemos una gran incertidumbre. Y nuestro manejo debería involucrar eso. Deberíamos saber cómo manejar la incertidumbre o cómo manejar en un escenario donde las cosas cambian muy rápido o cambian de manera inesperada. Y finalmente, si hacemos un mal manejo de ecosistemas, podríamos llegar a desertificar, podríamos llegar a perder una especie para siempre, podríamos llegar a someter a una comunidad rural a la pobreza o al hambre extremo. Entonces, es un tema me parece crucial. Y como les había comentado hace unos momentos, para los que no pudieron escuchar, es justamente por lo que es crucial, por lo que me interesó bastante participar en eso, ¿no? De hecho, en mis primeros ciclos yo estaba un poco menos interesado en lo que es contexto socioecológico, pero al pasar de los tiempos, llevando los cursos, me he dado cuenta de que al final, que se conserve o no se conserve un ecosistema, que no se conserve este animalito, depende de las personas. Entonces, sí o sí, lo que se trata es de conciliar esta visión que tienen las personas con su entorno. También como pequeño disclaimer, no solamente voy a estar hablando de ecosistemas, voy a hablar un poco de lo que es vida silvestre, de lo que podría entrar como comunidades o poblaciones. Sin embargo, no quería poner niveles de como que manejo de biodiversidad, porque eso también debería involucrar lo que es genética. Y a eso no me he metido, al menos aún. Entonces, la visión en la que voy a tener de aquí en adelante es justamente este segundo approach, que es de la escala de organización más grande, que vendría a ser paisaje, a ecosistema, comunidades, hacia la más pequeña, ¿no? Esta es más o menos la manera que se está haciendo conservación en estos momentos, en los últimos años al menos. Un ejemplo de esto podría ser de que podríamos ver el bosque seco de la costa noroeste del Perú, por ejemplo, que está amenazado. Es un ecosistema que está bajo amenaza de deforestación y cada vez tiene menos área. Pero a su vez, este bosque de por sí es importante porque entonces, en un nivel más bajo de organización,
contiene una población de pavas aliblancas que a su vez está amenazada de extinción. Entonces son varios niveles que están en comunicación y voy a estar hablando más o menos entre ellos dos. Y ahora, no sobre lo que es la visión de paisaje, sino aquí se la presento brevemente. Cuando pensamos en paisaje, pensamos en una distribución espacial de lo que son los ecosistemas. Podemos entender a este parche donde es un hábitat en donde puede estar nuestra especie de interés, y aquí también puede estar, y aquí hay un corredor. Quiere decir de que los individuos son capaces de movilizarse entre estos dos parches, ya sean sus esporas, en caso de plantas, o sus semillas, o los animales mismos. Y aquí hay un parche trampolín, un parche fuente, un parche sumidero. Aquí quiere decir de que aquí no hay reproducción. Es más bien, si aquí ya hay demasiados individuos, pues los individuos que ya no entran aquí se van a un sumidero. Entonces, esta visión a nivel de paisaje sirve para realizar una visión administrativa. Aquí, en estos dos parches que están conectados, podemos hacer un área silvestre protegida, y en esta área de sumidero podríamos dedicarla a ser área urbana de desarrollo. Y para que no lo vean tan abstracto, hay una imagen bien bonita, me parece. Si este es un parche de bosque y normalmente los trabajos de ecología se centran en un ecosistema, debemos recordar que este ecosistema no está solo y que realmente es un complejo de diferentes elementos dentro de este clúster, dentro de este aglomerado de parches, por ejemplo. Y si lo vemos a escala aún más grande, ya vamos a tener un mosaico, un paisaje, ¿no? Donde las tierras ganaderas, las tierras agrícolas, que diga, son la mayoría, como lo pueden ver, es como que una matriz, y tenemos parches de bosque, y aquí tenemos la ciudad. Entonces, esa es la visión que se maneja normalmente para lo que es manejo de ecosistemas. Una idea que quiero que se quede bien claro de aquí, y que tal vez ustedes también lo puedan compartir más allá en sus círculos, cada uno, es esta idea de que lo verde siempre es mejor. Entonces, cuando nosotros pensamos en la pérdida de un gran bosque tropical, nos sentimos súper tristes, y más si este gran bosque tropical amazónico, por ejemplo, se va a transformar en un desierto. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿realmente estamos diciendo de que un bosque es superior ecológicamente a un desierto? O sea, porque tiene mayor especies, o porque tiene mayor número de individuos, porque tiene más agua, ¿eso lo hace ecológicamente superior? ¿Deberíamos llenar todo el área del planeta lleno de bosque? Mm. Una decisión clave, o sea, más concreta podría ser, deberíamos plantear césped en las lomas de la Chay. Ustedes saben que las lomas es un sistema estacional, ¿no? Época húmeda, bien bonito todo, pero en época seca a un alcalde se le podría ocurrir decir, no, qué feo, esto parece como que estuviera vacío, aquí no veo vida, vamos a plantar césped que sea a lo largo del año. O incluso en la Reserva Nacional de Paracas, que es un ecosistema árido. Y también tenemos esta disyuntiva, ¿no?, entre vegetación silvestre, especies silvestres, o tal vez algunas especies introducidas que puedan ser bastante útiles para la población. No hay respuestas correctas per se, lo que sí es que deberíamos considerar conocer al ecosistema para tener una idea de qué esperar de él, ¿no? Los ecosistemas varían de contexto, y cada uno debería tener su propia visión de manejo. Si bien hay algunos estándares, se intenta hacer lo mejor posible, es importante entender el funcionamiento del ecosistema. No solamente buscar de que todo esté verde, ¿no? O sea, no va a ser la idea. Otro punto que se discute bastante en lo que es conservación es versus el desarrollo. Desarrollo, tengámoslo como el desarrollo de las sociedades humanas, ¿no? Entonces, y más que todo, en las áreas donde queremos hacer conservación suelen ser áreas alejadas de la ciudad, como que áreas que tienen más conservación de biodiversidad. Y estas son áreas que están en contacto con el mundo rural. Entonces, solemos esperar de que las comunidades tengan el menor impacto en los ecosistemas posibles,
sin pensar mucho en cómo estas sociedades se van a desarrollar a nivel humano, a nivel de sociedad, económico incluso. Sin embargo, en el último paradigma, que es un paradigma de conservación ya que viene desde comunidades, que viene desde grupos no tan representados, ya hay una noción de servicios ecosistémicos, ¿no? Aquí se reconoce que nosotros obtenemos beneficios gracias al funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, si nosotros mantenemos funcionando los ecosistemas, si los conservamos, vamos a seguir obteniendo beneficios que van a permitir un desarrollo. Unos ejemplos, y aquí quiero que piensen de que hay muchas carreras que realmente se relacionan con lo que es manejo de ecosistema. Cuando manejamos pasturas para hacer ganadería, estamos manejando un ecosistema. Igualito cuando manejamos una tierra para ecoturismo, que me parece que es un poco más directo, las tierras agrícolas terminan siendo igual un ecosistema y es como que bastante obvio, solo que nosotros transformamos los inputs de agua o los inputs de fertilizantes, de nutrientes. También obtenemos beneficios gracias al agua que corre, ¿no? En el ejemplo de los bofedales o de los pastos o de la contaminación por exceso de fertilizantes, son temas que nos preocupan y conectan las cuencas altas con las cuencas bajas, donde suelen estar las ciudades. Es un tema súper interesante, de hecho. Y también de que es parte de nuestra cultura. Un rico té de muña, eh, obviamente viene desde un contexto de etnobotánica, de utilización de plantas, pero es también utilizar una planta que está dentro de un ecosistema, ¿no? Es parte de valorar ello. Entonces, ya no se habla de un desarrollo versus conservación, lo que se habla es desarrollo y conservación, porque los dos deberían ir del mano a mano, ¿no? Siempre pensando en el desarrollo rural, y que el desarrollo rural, de uno u otro modo, se beneficia al conservar los servicios ecosistémicos, por ejemplo. Y de aquí en adelante voy a hablar un poco de experiencia personal. Eh, Aquí en específico mi experiencia en el trabajo, dentro de la consultora Incidio, en el que ya llevo casi 2 años trabajando, si no me equivoco. Entonces, sector minería. Sector minería, de hecho, es un poco polémico. Y, eh, sí, no todos nos puede gustar, ¿no? Sin embargo, espero que igual me escuchen y puedan aprender un poco más sobre qué es lo que se hace. Minería no ocupa tanto territorio como lo hace ganadería o agricultura. De hecho, ganadería y agricultura genera un montón de pérdida de cambio, mejor dicho, cambio de uso del suelo, lo que genera un montón de deforestación. Sin embargo, todos sabemos de que minería tiene relaves, pasivos mineros y toda clase de efectos que pueden y que han generado cambios dramáticos en ecosistemas y han generado pérdida de biodiversidad. Sin embargo, minería por el momento va a seguir siendo necesaria porque genera los insumos para la tecnología, ¿no? Cada vez que usamos una laptop, un celular o cualquier producto electrónico, pues estamos relacionándolos con la minería y al final estamos generando demanda de minerales. Entonces, si de momento no podemos dejar de tener minería, creo yo que deberíamos comenzar a manejar la minería lo mejor posible para que sea la minería más ecológicamente responsable posible, ¿no? Al menos. Y si hay nuevas tecnologías para sacar minerales, bienvenido sea. De allí, aunque los permisos ambientales aún siguen centralizados en Lima, lamentablemente, de hecho, las operaciones en minería se dan en espacios rurales. Entonces, estos espacios rurales, como ya les había comentado, están en contacto con la biodiversidad normalmente, están en contacto con las comunidades campesinas o nativas, y que eso también genera conflictos, pero también puede generar visiones de planes de desarrollo para las mismas. Entonces, es un área un poco conflictiva, digamos, pero es un área donde al menos yo vi una oportunidad para mejorar la realidad nacional. Vi como un nicho en el que podría apoyar a mejorar el país. Para explicar unos conceptos básicos, quisiera que ustedes entiendan de qué va mi trabajo. El primero vendría a ser una línea base, que es la descripción de un ecosistema antes de iniciar el proyecto, ¿no? Tanto entender la estructura como el funcionamiento del ecosistema. A nivel de ecosistemas, de especies o de genes. Los genes se suelen ver en, no sé,
cultivares, variedades de cultivo o en las razas del ganado. Y es un punto importante es que aquí se analiza la lista de especies que se encuentran en riesgo de extinción que pueden ser afectados por el proyecto minero o los ecosistemas amenazados o frágiles que pueden estar involucrados en esa área. ¿Y con qué propósito se hace esta descripción inicial? Pues esto se da para poder evaluar los posibles impactos, ¿no? Para poder evaluar qué impactos va a tener el proyecto, primero tienes que entender a qué va a evaluar el proyecto, y no solamente a qué, sino cómo funciona este ecosistema. Y si haces buena evaluación de impactos, vas a poder obtener mejores medidas de mitigación. Y esto al final se traduce en una mejor conservación del ecosistema, que es al final lo que a muchos de nosotros nos interesa. Otro trabajo que solemos hacer es monitoreo, el biológico, ecológico, como le quieran llamar. Y esto se da porque los ecosistemas tienen un periodo de respuesta. Y, sin embargo, estas respuestas se suelen dar a escalas de tiempo diferentes, ¿no? Puede ser entre los impactos propios del proyecto o pueden ser impactos de comunidades que no tienen nada que ver con el proyecto o de eventos naturales extremos, o etc. Sin embargo, es necesario realizar un plan de monitoreo para definir qué indicadores, qué variables, tipo eh, la densidad de guanacos en cierta área o la riqueza de especies de flora, y etcétera, vamos a estudiar para entender cómo está yendo el ecosistema, cómo se está desarrollando. ¿Y por qué es importante esto? Porque si vemos tendencias rápidas, si vemos algún cambio que no es como debería ser, o alguna cosa está yendo mal, pues podamos tener una respuesta rápida, ¿no? Y esto es a lo que se le llama el paradigma de manejo adaptativo, es implementar medidas e ir monitoreándolo para poder evaluar qué funciona, qué no, y si no funciona, ir adaptándolo. Y otra cosa que esto sirve es para entender los ciclos intrínsecos del ecosistema. Por ejemplo, cómo varía el ecosistema en tiempos de ENSO, del niño, o la misma variación anual, ¿no? Estacional, de época húmeda a época seca. Y bueno, como algunos de los trabajos que hemos realizado es la elaboración de un plan de trabajo. Aquí se define cuál es tu diseño de muestreo, dónde vas a colocar tus estaciones de manera de que éstas sean representativas. Es algo difícil porque si es totalmente aleatorio es muy difícil tener acceso a esas áreas muchas veces, pero se intenta. De allí también, ¿qué metodología de muestreo se va a usar tanto para estudiar la parte botánica, para estudiar la parte de mastozoología, de herpetología? Se supone que son las metodologías adecuadas al ecosistema, ¿no? No solamente es un copy-paste de las guías que manda el Estado, sino es de nuevo entender el ecosistema. ¿Y a cuánto de esfuerzos le vas a dedicar? ¿Cuántas trampas noches? Eh, ¿Cuántos minutos debes? Etcétera. O cuánta de tu transecto, de qué distancia va a ser, etcétera. Otra cosa que nos dedicamos es ver la logística de salida de campo. Y esto es algo que igual se hace en investigaciones, digamos, porque igual si necesitas ir a campo necesitas tener movilización, que las personas, que el equipo de trabajo coma, y también supervisar de que todo vaya okidoki, que se cumplan los objetivos de la salida de campo. Y eso también involucra tener la confianza y la comunicación adecuada con tu equipo de trabajo en campo. Y finalmente, a lo que más nos dedicamos realmente es al análisis e interpretación de datos. Para eso utilizamos normalmente eh, estadística descriptiva y lo que son algunos modelos de R, de curva de acumulación de especies, y el PAST para lo que son cálculos de diversidades alfa y beta, por ejemplo. Y en algunos casos modelos. También usamos ARGIS para ver cómo se maneja espacialmente. Entonces, es estar como que tiempo en la computadora, pero la parte de interpretación a mí me parece excelente. Porque si bien es cierto, puedes ver varias líneas bases o varios monitoreos, si son de diferentes proyectos, pues van a ser de diferentes áreas, de diferentes ecosistemas. Y es bastante interesante aprender cada uno. Alguna cosa que les quería dejar además es sobre las medidas de mitigación. Eh, podemos, en este caso voy a llamarlas también medidas de conservación, ambas cosas. Y ahorita les voy a explicar por qué. En este caso, Conservation Standard, lo que nos dice, o Open Standards,
es una iniciativa, obviamente sin fines de lucro, que nos guía en cómo generar acciones para la conservación. Entonces, lo primero que se hace es evaluar entre las opciones que tienes, planificar qué acciones vas a tomar, implementar esas acciones y después monitorear, ¿no? Analizar tus resultados y adaptarlos según eso. Y según tu experiencia, compartirlo para que luego otra persona en un otro proyecto pueda evaluarlo y pueda seguirse el ciclo. Aquí hay un gráfico que define lo que son las medidas de conservación o mitigación muy bien. Nosotros sabemos de que biodiversidad es un poco abstracto, no es tan fácil como que definirlo en un solo eje, pero vamos a pensar que la biodiversidad en sí, y lo sabemos, está en una tendencia negativa. Entonces está declinando, declinando, y lo que podemos hacer es, si aquí tenemos un proyecto, podemos revertir este declive, ¿no? Lo primero que se tendría que hacer es evitar tener un impacto, evitar, no sé, un impacto que sea innecesario, ¿no? Producir una carretera que realmente es necesaria, por ejemplo. El segundo paso, si es que no se puede evitar, es minimizar, hacer las cosas de la manera más ecoeficientemente posible, por así decirlo. Y si ya no sirven estas dos medidas de prevención, pues está bien. Tengo un impacto y luego lo voy a remediar. Me va a servir esta carretera lo que me tenga que servir y luego voy a remediar para que se mantenga lo más parecido a las condiciones del ecosistema inicial, ¿no? Que vendría a ser acá, el current state. Y finalmente, lo que también podemos hacer en último caso es compensar. Está bien, aquí en esta área voy a generar una perturbación, voy a desbrozar, por ejemplo. Sin embargo, en esta otra área voy a compensar por eso. Voy a generar que este ecosistema o restaurarlo o conservarlo, cosa de que este valor como que se pierda. Y finalmente podemos tener acciones de conservación proactivas, ¿no? Esto es ir más allá de evitar impactar, sino es más bien incrementar o mejorar las condiciones de la biodiversidad. Y esto se le llama la jerarquía de la conservación, ¿no? Primero vas de abajo hacia arriba. No te vas de frente a querer hacer una compensación de todo lo que haces, sino primero lo evitas, luego lo minimizas, etc. Entonces, para tener en cuenta estas acciones, lo ideal es que entendamos lo que es el ecosistema y lo que es el proyecto minero, para saber cuáles son las medidas más adecuadas. Y luego tenemos que ya hay algún listado de cosas que se pueden hacer, que ya se han hecho. Sin embargo, no es solamente copiar y pegar, debemos contextualizar, y por eso es importante entenderlo. Y otro dato que les paso es de que pueden ver los resultados obtenidos de prácticas anteriores de conservación. Conservation Evidence es una página que te da como que información científica para ver realmente qué funciona en conservación, para no hacer buenos esfuerzos o esfuerzos que tienen buenas intenciones, pero que al final no dan muy buenos resultados, ¿no? Lo que al final queremos es mejorar la conservación de ecosistemas. Yo les recomiendo visitarle esto, no sé si lo pueden apuntar en algún lado. Y bueno, después, como les digo, si es que no pueden evitarlo, minimizarlo, es necesario generar un plan de cierre. Este plan de cierre involucra definir qué se va a hacer luego de que cierre la mina. Y debería involucrar restauración. Restauración no solamente es reforestar, ¿no? Si estás en un ecosistema andino, no vas a plantar puros eucaliptos porque quieres que esté verde. Porque hay este problema de que lo verde es bonito y lo bonito está bien. No, ¿no? Deberíamos, y voy a insistir en esto, considerar cuál es el ecosistema base y qué beneficios queremos de ese ecosistema base y pues generar una estructura que genere un funcionamiento sostenible de ese ecosistema. Y no voy a ahondar mucho en esto, pero si es que llegamos a hacer medidas de compensación, considerar el beneficio que se obtiene de ellos, ¿no? Y que sean sostenibles en el tiempo, porque muchas veces se utiliza compensación para justificar de que sí se puede llegar a realizar un proyecto, pero es importante que estas medidas sean sostenibles en el tiempo, no que se prometa por prometer, sino es que realmente genere un impacto bueno de conservación. Y bueno, ahorita sí les voy a comentar sobre dos pacientes.
felizmente. La primera fue en Western Washington University, que queda en Washington State, en Estados Unidos, y fue gracias al programa de la Fuerza de los 100.000 en Américas. Aquí, con este programa fui yo con un grupo bien curioso de amigos de la agraria, y realmente fue una experiencia bastante genial. Sí, todavía seguimos en comunicación y hemos formado un grupo de amistad bien chévere porque estuvimos conviviendo como 3 meses. Bueno, este programa fue financiado por la Embajada de Estados Unidos y por el Ministerio de Educación a través de la Oficina de Relaciones Institucionales del Agrario. El proceso de selección fue el mismo que de la beca excelencia o movilización, siendo tus notas, la carta de interés, el tener conocimiento de idiomas importante, y más que todo inglés, ¿no? Porque estamos yendo a Estados Unidos. Llevamos un programa del Mountain Environments Research Institute que se llamaba Ecosystem Management, y aparte tuvimos la oportunidad de asistir a clases de inglés y a seminarios de diferentes proyectos que se hacían. Además, una cosa muy buena fue las salidas de campos que tuvimos a áreas naturales protegidas de Washington. Allí ellos tienen también rainforest, tienen bosques lluviosos, entre comillas como el Amazonas, pero no son el Amazonas, pero igual son bosques húmedos. Y fue bastante interesante hablar con la gente encargada de manejar esas áreas y algunos investigadores. Incluso pudimos llegar a hablar con como que pueblos nativos de la zona y nos comentaban su visión y todo ello. En verdad fue bastante enriquecedor. Y bueno, ya por cada uno, por su parte, también podía auditar clases y yo llevé justamente ecología del paisaje, ¿no? Quiero explicarles como que 2 trabajos que nos dejaron hacer dentro de esta pasantía, dentro del programa de Ecosystem Management. El primero es el esquema de manejo de ecosistema, y se los voy a mencionar bien rápidamente. No soy ningún experto, pero es como que una metodología que nos enseñaron y creo que puede servir en general. Si es que no sabes por dónde comenzar, esta es una buena manera. Primero vendría a ser reconocer qué tienes en el ecosistema que quieres manejar, ¿no? Primero, identificar tu ecosistema con límites ecosistémicos y ver la historia del lugar, ver tu flora, tu fauna, y ver también a gran escala, no solamente qué hay dentro de tu área delimitada, sino también procesos de contaminación, tipo lluvias ácidas que puedan movilizarse, o lo que son las cuencas de cuenca alta, cuenca baja, como que la gran pantalla también. Luego está ver tus stakeholders, como les decía, son cualquier organización o grupo de personas que estén involucrados con lo que quieras hacer. Entonces, aquí lo esencial es que los contactemos antes, ¿no? Y sea un proceso participativo realmente. De allí es cómo vamos a manejar, porque los manejos involucran acciones y monitoreo, y esto no se hace de la nada, ¿no? De alguna manera tienen que salir estos recursos para poder realizar eh, el seguimiento y las acciones. Entonces, ¿cómo se va a ejecutar con qué? Involucra financiamiento, involucra recursos humanos. De allí, yo diría que cualquier herramienta que facilite el planeamiento les podría ayudar. En este caso nos enseñaron el clásico FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del ecosistema, para saber cuál era el contexto actual de una manera bien resumida. Como que ya considerando todos estos 3 puntos. Y finalmente, el punto clave a la hora de que quieras manejar un ecosistema es tener tus objetivos claros. Es diferente decir, yo quiero conservar este parque, pero quiero que los vecinos lo disfruten. Estos son objetivos laxos, no son muy establecidos, muy fuertes, muy rígidos. Entonces, lo ideal sería primero sentar a todos los stakeholders, poder hablar con ellos y generar una visión compartida de qué es lo que se espera de este ecosistema. Y luego generar objetivos estratégicos y operativos, pero precisos. Queremos de que esta área sea para recreación de bajo impacto, queremos que aquí se haga deporte, queremos que aquí se pasee, se disfrute de belleza paisajística, queremos no tocarlo para nada, que no entre ni una mosca, de que todo se mantenga intacto porque es un área súper crítico para la conservación de una especie. Todo eso tenemos que definirlo bien para poder después definir qué acciones vamos a tomar.
y que vamos a monitorearlos para ver si estamos cumpliendo estos objetivos. Y otro trabajo que nos dejaron fue el realizar un Multiple Species Conservation Program, que de hecho nunca había escuchado antes de estar en esa pasantía. Y no es tan común de escucharlo, pero es súper interesante. Esta es una herramienta para planificar conservación a nivel de paisaje. O sea, conservación no a nivel de cada especie por especie, o a nivel de esta especie de ave, o esta especie de lagartija, esta especie de sapo, sino a nivel regional. Y entonces, con esta herramienta se busca tratar de resolver lo que es el conflicto entre la necesidad de generar campos agrícolas o expansión urbana y el hábitat crítico de especies. Entonces se reconoce el hábitat crítico y se establecen redes de reservas y proyectos de conservación a largo plazo. De esta manera, las especies amenazadas se ven protegidas por el programa. Y, por otro lado, en las áreas donde hay una menor sensibilidad ecológica, se permite el desarrollo, ¿no? Como les digo, o que haya ciudad, que haya no sé, campos de cultivo o ganadería. De esta manera se vincula lo que es la conservación de especies con el manejo de ecosistemas. Y termina siendo súper eficiente porque como conservas hábitat, conservas varias especies vulnerables a la vez. Entonces es un ganar-ganar, digamos. Y también, como les comenté, tuve otra presentilla. Esto fue recién en enero de este año. Gracias a Research Experience for Peruvian Undergrads, REPU, yo les invito a preguntar sobre el programa. Obviamente por el tema del coronavirus está un poco difícil tener pasantías en este contexto, pero el programa tiene para rato. Es un programa que se da constantemente, así que el próximo año tranquilamente. Y gracias a este programa pude asistir a la Universidad de Texas A&M. Y bueno, obviamente como soy del área de ecología, postulé a EcoRepu y el proceso de selección cuenta de 3 etapas. Bien cortito, la primera es prácticamente tu currículum vitae y una carta de intención. La segunda, básicamente, es un video tuyo hablando en inglés durante 5 minutos de por qué quieres participar. Y la tercera es una entrevista en inglés virtual, obviamente, donde te preguntas sobre un paper. Bueno, gracias a la pasantía de investigación, estuve como ayudante en la Biodiversity Assessment and Monitoring Lab, que es básicamente evaluación y monitoreo de la biodiversidad, que se dedicaba un poco más a lo que eran mamíferos. Justamente aquí hay una foto de un lado del lab. Y bueno, aparte del trabajo del lab, tuve la oportunidad de asistir a seminarios de Ecology and Evolutionary Biology, donde aprendí un poco más de etología, de comportamiento animal, que también me encanta, y específicamente también de Ecosystem Science Management, o sea, manejo de ecosistemas. Y lo más genial es que luego se iban a una reunión social y pude generar contactos con los expositores. También tuve el Journal Club del Applied Biodiversity Science, que como está en tema del coronavirus, se está dando virtualmente, así que sigo participando hasta la fecha. Y lo que me parece genial de esta organización es que genera una visión bastante integradora en temas de conservación. Invita a gente de historia, de filosofía, de economía, obviamente de manejo de vida silvestre, también de gestión de ecosistemas, de geografía, un montón de personas de diferentes disciplinas, ecoturismo también, hablando sobre temas de conservación. Y la charla termina siendo súper enriquecedora. Y también audité 3 clases, lo que es mastozoología, conservación de vida silvestre y pesca, y técnicas para manejo de vida silvestre. Entonces, dentro del lab, ayudé a una estudiante de PhD, y lo que ella estaba interesada era ver el impacto de la pérdida y fragmentación de hábitat, que es básicamente esto, cómo se va perdiendo el hábitat, en este caso bosques específicos, y cómo esto impacta a la diversidad de mamíferos medianos y mayores. Esto es en Costa Rica. Entonces, ella lo que hizo fue colocar una serie, bastantes de hecho, cámaras trampas en parches de diferentes tamaños, y estas cámaras se activan automáticamente cuando registran movimiento y calor. Entonces, tú las dejas allí durante 6 meses, por ejemplo, atado en un árbol, y luego las recoges y tienes un montón de fotos que a su vez son datos.
de qué es lo que hay en ese ecosistema, en ese hábitat. Entonces, justamente a lo que yo me dedicaba era a procesar esta data, ¿no? Ver cada foto, identificar qué especies animales veía en la foto y cuántos había de cada uno. Y con esto se podría realizar esta curva, que es mientras más bosque conserve, mientras más grande es tu parche, ya viéndolo desde el paisaje, mayor número de especies pueden utilizar los recursos de ese parche. Sin embargo, esta no es una relación directa, no es correcto, sino es que llega a un punto donde hay un declive dramático. Eso es como que un umbral. Y esto era principalmente el objetivo de la investigación. Y algo aún como que más allá de la investigación, digamos, fue que tuve la oportunidad de colaborar con la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entonces, la lista roja de especies amenazadas vendrían a ser un listado y una serie de información sobre cada especie respecto a cuál es su riesgo de extinción, ¿no? Hay varias categorías. Por ejemplo, datos insuficientes es cuando no se cuenta con datos suficientes en línea como para saber cuál es su peligro de extinción, pero de allí tenemos de preocupación menor, que es en donde el riesgo de extinción es bajo, hasta en peligro crítico, que es cuando casi, si no tomamos cartas en el asunto, esta especie se va a extinguir, casi seguro. Entonces, justamente eso es algo súper importante, porque al menos desde el trabajo de consultoría, como les dije, cuando hacemos línea de bases, vemos este ecosistema qué tantas especies amenazadas contiene. Si un área contiene muchas especies amenazadas, es un área que tú quieres conservar y no impactar. Entonces sirve un montón para lo que es manejo de ecosistemas. Y bueno, ¿cómo se responde esto? Es viendo su tendencia, si está reduciéndose, si tiene rango geográfico restringido, si su población es pequeña, o un análisis estadístico que te dice, según el tamaño poblacional y otros parámetros de ecología de poblaciones, cuál es su riesgo de extinguirse, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Y bueno, ¿cómo se hace esto? A lo que yo me dedicaba y lo hacía desde computadora era a buscar pura información, era pura revisión de literatura, pero teniendo unos criterios que aprendí mediante un curso virtual que me hicieron llevar, que es justamente para poder ser evaluador de la ICN. Entonces, como, eh, como que digamos que ayudé en un par de especies y me desempeñé bien, ya terminada la pasantía, porque esto terminó en marzo, el profesor igual me invitó a ser parte y miembro del grupo especialista de mamíferos menores, ¿no? Entonces, ya con ello, me dijo que si les comparte o se quiere evaluar alguna especie peruana, si tocan el cronograma de una especie peruana, me van a pasar la voz para poder colaborar con un grupo de especialistas. Y me parece genial. Bueno, espero que hayan, o sea, hasta ahorita no puedo ver como que sus preguntas en el chat, pero espero que hayan puesto preguntas, porque ya estoy llegando al final. Esta es la penúltima diapositiva. Entonces, en conclusión, algunos mensajes que quiero que se lleven de toda esta charla es de que es necesario de que dentro de nuestras diferentes carreras hayan especialistas que se dediquen al manejo o conservación de biodiversidad. Y que para el manejo y conservación hace falta mucha investigación, sí, pero también hace falta más que eso. Y ya como para recomendación de ustedes, les recomiendo que participen en grupo, que nunca teman preguntar, porque preguntar indica que estás interesado. A las personas que guían grupos les encantan que los visitantes o los que quieren ingresar al grupo pregunten. No te indica de que estés mal o de que no estás lo suficientemente preparado, indica de que estás interesado. Obviamente, si es que preguntas, vas a atender la respuesta, ¿no? Y bueno, también les recomiendo mucho que lean por su parte y que viajen y aprendan del mundo. Viajar es bastante bonito y de hecho es como que uno de los pasatiempos favoritos de muchos de los que estudiamos ecología, ¿no? Y bueno, también les recomiendo que sean adaptables, se molden a las circunstancias, aprovechen las oportunidades que se les presenten y no teman equivocarse, ustedes sean persistentes. Y bueno, también adquieran disciplina, pensamiento crítico, que son dos cosas que le van a hacer destacar.
que los pueden llevar a una buena carrera, sea en lo que se quieran dedicar, y obviamente que todo esto lo hagan sintiéndose bien con ustedes mismos. No, no, no vale la pena hacerlo si es que vas a sacrificarte, si es que vas a sentirte cansado algunas veces, que sea por algo que realmente tú te sientes bien haciéndolo, ¿no? Yo no creo de que todos los trabajos tengan que ser tu pasión y que no debas sentirlo como un trabajo. Yo creo que un trabajo, como que todo trabajo dignifica y es finalmente una necesidad que tenemos, pero háganlo sintiéndose bien con ustedes mismos, ¿no? Y bueno, quería agradecer primero a todos aquellos que hicieron posible esta charla, comenzando con Jonathan Perú, Nexus, el Centro Federado y la Facultad de la Universidad de las Ciencias. También a CITFEB, a CIBOSEC y al CIEM, que son tres círculos de investigación a los que pertenezco, a Ecología Molinera, que existía desde que yo era cachimbito, y con ellos aprendí un montón, al Instituto de la Pequeña Producción Sustentable, en el que está el profesor Julio Chávez, que quisiera, y estoy muy emocionado por querer trabajar mi tesis en colaboración con él y solicitar la ayuda. Y obviamente a REPU, porque gracias a este programa pude ir a Texas A&M, a la Fuerza de los 100.000 Américas, porque gracias a este programa pude ir a Washington University, y también al grupo especialista en mamíferos pequeños de la ISN, ¿no? Y me parece que esto es todo. Bueno, ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Si tienen alguna consulta o duda, lo pueden hacer mediante el chat o si no, pueden encender sus micrófonos. Bueno, tenemos una pregunta de Sergio que dice, ¿qué cursos de la universidad te ayudaron en tu especialización? Bueno, es una pregunta, digamos, complicada. Lo bonito de ecología, creo yo, es que todo se relaciona. Eh, Tengo recuerdos de haber utilizado fisiología vegetal en lo que es planes de restauración, eh, también fisiología animal y, no sé, como que de cada curso, y edafología también, incluso, climatología, meteorología, un montón. Entonces, de cada curso puedes sacar varias cosas que te ayudan a entender los ecosistemas, pero el curso más, más crítico para esta especialización me parece que es ecología de ecosistemas, que es el que he llevado, pero eso está tipo a últimos ciclos de la carrera de ecología, de biología. Pero realmente es algo que se va construyendo poco a poco. Igual yo les recomiendo leer un montón por su cuenta. Yo creo que hay bastante mérito en ser autodidacta, ¿no? Y en leer a lo que a uno le interesa, porque algo que no mencioné es de que mm, en algunos de los proyectos de Texas A&M que he participado, había una manera de hacerlo, pero algo que me hizo quedar bien y con los demás, con los profesores y los estudiantes de allá, es de que busqué por mi parte como que cuál era la tendencia actual para hacerlo, porque tal vez ellos estaban un poco desactualizados, y poder mejorar las maneras en las que se hace. Entonces siempre mantengan ese espíritu de crítico y de ver las cosas por su cuenta. Yo creo que es muy bueno. Gracias. Ahora pasamos a la siguiente pregunta que es, ¿cómo lograste obtener una pasantía por REPU? ¿Cuáles son los requisitos? Ah, ya. Si bien es cierto, no era como que el objetivo de la charla, pero sí es algo que me gustaría compartir con ustedes. La pasantía para REPU está abierto para todos los estudiantes universitarios, y no solamente estudiantes, es en sí los de pregrado. Entonces, basta con que hayas tenido al menos la mitad de carrera en una universidad peruana. Y nada, ser peruano, tener un buen conocimiento de inglés, no te piden certificado en sí, lo que te piden es poder dominarlo, o sea, porque al final te vas a tener que comunicar en inglés con ellos. Te piden haber tenido experiencia de investigación, por eso es muy importante participar en grupos de investigación, por ejemplo. Y no necesariamente que sean publicables, pero si los presentas en un congreso, pues es genial. Mm, Otro punto es, nada, tener experiencia de liderazgo, ¿no? De que demuestren de que el lugar en el que estás no es por mera casualidad,
sino es que porque tienes algún objetivo, tienes planteado tener alguna línea de carrera y has como que tomado acciones, has hecho voluntariados en pro a eso. Ahorita, para este año, lamentablemente por el tema de coronavirus, es bastante complicado que hayan pasantías al exterior, pero igual es algo que se da todos los años y, como les digo, no es necesario estar en la universidad. Hay personas, hay tesistas de que están después de un año de egresados o 2 años de egresados, pueden postular a REPU, ¿no? Pregrado es, eres pregrado hasta que no haces tu posgrado. Así que mientras que no hagan su maestría, pueden seguir postulando a REPU. Ya, genial. Luego tenemos otra pregunta de José Carlos que dice, muy interesante sobre tu experiencia. En nuestra realidad peruana, el manejo de ecosistemas no es evidente debido a que las consultoras ambientales dan el visto bueno para tantos proyectos mineros y otras actividades económicas. ¿Qué opinas sobre el plan de cierre cuando se requieren millones de soles en que las empresas no desean ceder a pagarlo? Mm, ya bueno, los que dan el visto bueno no son tantas las consultoras ambientales, sino son los organismos fiscalizadores ambientales o supervisores ambientales, que vendrían a ser los del Estado. Eh, sí, el problema realmente viene de parte de las empresas, ¿no? Si tú vas a hacer una actividad económica, porque al final las empresas lamentablemente tienen ese interés por generar ingresos, pues deberías al menos ser responsable con lo que haces, ¿no? Y tratar de cumplir con lo que se te exige y tratar de hacerlo de la manera más responsable posible. De hecho, si es que no puedes pagar tu plan de cierre, pues no deberías hacer el proyecto en primer lugar. Ahora, es súper difícil como que nosotros lleguemos a tener el poder suficiente para poder cambiar eso, pero aún así yo creo que estamos yendo por buen camino y está habiendo como que cada vez un interés mayor y cada vez hay más personas en el área de manejo que le interesa hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, al final, los problemas del mundo son grandes y no vamos a poder solucionarlos de un día para otro. Pero yo creo que haciendo las cosas bien poco a poco va a ser mejor que no hacer nada en absoluto, ¿no? Bueno, y también por último tenemos la opinión de Astrid Vergara que dice, la minería aprovecha los vacíos legales y la falta de articulación entre ministerios para seguir generando espacios de explotación. Lamentablemente existe un gran problema en la superposición de concesiones, minería sobre las concesiones forestales, ANPs y otras. Espero que muy pronto pueda mejorar todo ello. Gracias por tu presentación, Gino. Ah, ya, claro. Por ejemplo, gracias a ti. Gracias por escucharme. Eh, Como les digo, no soy un experto, pero también coincido bastante contigo. El problema es que no hay una verdadera ordenación territorial. Como les decía en el Multi-Species Conservation Plan, deberíamos ver al paisaje en sí y destinar como que los lugares que son propicios para desarrollo, como puede ser generar una minería, a generar minerías. Y los lugares que son propicios para conservar o hacer gestión forestal o conservar. Entonces, yo creo que ahí es falta de ver la gran escala, ¿no? Es simplemente, si aquí encuentro minerales, quiero explotar acá, bueno, te puede generar ingresos, ¿no? Pero a largo plazo, ¿qué es lo que realmente permite el desarrollo? Porque, como les había mencionado, los ecosistemas también es una buena parte de nuestro bienestar como humanos. Entonces, si solo nos enfocamos en sacar dinero, independientemente que, de que no haya un balance con el otro lado, que es el ecosistema, pues ese desarrollo no va a ser sostenible. Al final creo que es eso, ¿no? Yo la verdad no creo de que todo se deba dejar intacto, porque en la historia humana nunca hemos hecho eso. Siempre nos estamos relacionando con el ambiente. Sería un poco ilógico nos, aislarnos totalmente. O sea, hay personas que lo hacen, pero yo creo que es, ajá, yo creo que es hacer las cosas de manera estratégica para lograr el bienestar y a mí me interesa por sobre todo
del desarrollo rural, de las comunidades rurales. Yo creo que de los más vulnerables, justamente. Yo creo que si se tiene esa visión, se puede generar desarrollo, y si el desarrollo viene en forma de minería responsable, que venga en forma de minería responsable, pero que todo se dé de buena manera. Esa es mi postura. Bueno, gracias Gino. Bueno, tenemos una última pregunta que es de Rodney Nials. Dice, buenas noches, de acuerdo a la experiencia que has realizado en Estados Unidos, ¿hay estudios de la influencia antropogénica, como por ejemplo estudio de moléculas de plaguicidas presentes en las áreas de reserva donde participaste? ¿Cómo concibe ello en Estados Unidos? O sea, eh, los plaguicidas tienen un lugar especial en la historia de la ecología y en la historia de la conservación. Justamente de la primavera silenciosa, no sé si han escuchado este libro, es justamente un reclamo que se hace de que había un plaguicida en ese momento, de que se estaba utilizando por todos lados en Estados Unidos, y que finalmente se demostró que hacía daños al ambiente y hacía daños a la misma eh, salud humana, ¿no? Y nada, yo creo que sí o sí sería bueno, como que ellos sí lo tienen en claro. Ahora hay personas de cualquier postura, así como en Perú tenemos fujimoristas, tenemos gente de izquierda, gente de PPC, del Partido Popular Cristiano, y tenemos gente con diferente postura política, igual eso es en Estados Unidos. Está un poco más polarizado entre demócratas y republicanos, y normalmente los demócratas son los que más consideran el cambio climático, más consideran la biodiversidad y el hacer desarrollo sostenible. Por otro lado, hay también el otro lado de la moneda, ¿no? Donde hay personas que solo les interesa sacar dólares, ¿ya? Pero eso creo que hay en todos lados, y se trata sobre negociar y conversar. No, no creo que nos debamos importar. Bueno, gracias Gino, daré pase a mi compañero Bruno. Bueno, ¿algunas palabras que quieras decir, Gino, para antes de finalizar la charla? Claro, ante todo, muchas gracias a ustedes, los organizadores, por hacer esto posible. Y veo bastantes caras conocidas, no sabía que se iban a conectar. Eh, Saludarles a todos ustedes, y si alguno no me quiere preguntar al respecto o quiere debatir al respecto, es bienvenido. Como les dije, no me creo ningún especialista, pero creo que quería comenzar a tener este tipo de conversación, que no es muy usual tenerlas en la carrera de ecología aún, y espero que cada vez se haga más usual. Así que nada, espero que sean felices, cuídense mucho durante la cuarentena.